Dixo Daily presenta. ¿Te habías imaginado alguna vez ver al Zócalo así? No solo cercado por todos lados, sino al Palacio Nacional con una valla gigantesca de metal que dice narcoestado. Y no es la opinión simplemente de quienes pintaron ese mensaje al frente del Palacio Nacional. Se trata ahora claramente de un hecho comprobado con datos incluso de organismos internacionales. Esta semana platicamos en Factor Kaiser que el índice de crimen organizado, el índice internacional de crimen organizado, que hace una organización que está en Suiza, especializada en el tema, con una serie de expertos que analizan los diferentes esquemas de corrupción, de crimen organizado en los diferentes países, pone a México como el mercado criminal número 1 del mundo. El índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional pone a México como uno de los peores países en combate a la corrupción. El índice del World Justice Project establece que México es uno de los peores países en el concepto de Estado de Derecho y uno de los peores países en ausencia de corrupción. Imagínate, ya no es simplemente una percepción de algunos opositores en México, de algunas personas que somos críticos del gobierno. Es ya hoy. A esta realidad se suman los hechos concretos que tú has visto todos los días. Información, política, datos duros, análisis y opinión. Factor de cambio con Max Kaiser. Factor Kaiser. El escándalo de corrupción más grande de la historia de este país, que es el tema del huachicol fiscal. 600,000 millones de pesos implican ese escándalo gigantesco, monumental, que es el del huachicol fiscal, que además implica a uno de los grupos criminales más violentos de la historia de este país, que es la Barredora, que opera en los estados del Golfo, en especial en Tabasco, que además, según dice la propia Fiscalía General de la República, es comandada por un personaje que fue el secretario de Seguridad Pública de Tabasco en el gobierno de Adán Augusto López. Sí, ese mismo que es el coordinador de los senadores de Morena, ese que fue gobernador del estado, fue el encargado de nombrar una persona que hoy la propia Fiscalía General de la República señala como el líder de un grupo criminal que ha generado todo tipo de esquemas de violencia en el estado y en todo el Golfo. El huachicol fiscal, que vale más de 600,000 millones de pesos. A esto súmale Segalmex, a esto súmale todos los escándalos de corrupción que hemos visto de la familia Bartlett, de los hijos de López. Y todo esto acaba en 0 sentencias por corrupción. 0, ninguna. El gobierno norteamericano ya ha dicho de varias maneras que México es un narcoestado. Ya ha dicho que el Estado mexicano tiene, así lo dijo en un documento oficial en el que se fundan, en el que se sustentan los aranceles, ha dicho ya claramente que México es un Estado con alianzas intolerables con el crimen organizado. Y así se suman por todos lados las evidencias de que esto no es simplemente la opinión de un grupo opositor que va a marchar el día de mañana. No, es un hecho. Es un hecho comprobado con datos duros, hechos que vemos todos los días, índices internacionales, la opinión de varios gobiernos extranjeros sobre México, cómo es México en términos de corrupción. Y lo que a mí me frustraba hasta hace unos pocos días era que la gran mayoría del país estaba completamente dormido, que parecía no preocuparle este hecho, que parecía no preocuparle el dato duro de que somos el mercado criminal más importante de todo el mundo, según uno de los índices más importantes. A mí me preocupaba muchísimo ver al México dormido, a millones de mexicanos diciendo a mí eso me vale madres, a mí eso no me importa, eso no me pega, yo no tengo nada que ver con eso, etc. Y esta semana mi percepción ha empezado a cambiar. Ojalá mañana esta plaza esté atiborrada. Pero no solo esta plaza y varias plazas de México. Ojalá este tipo de pintas, este tipo de mensajes se conviertan en la dinámica normal de una ciudadanía que despierta, que pierde el miedo, que deja de pensar en sus propios intereses y empieza a pensar en el México que queremos construir entre todos. Finalmente parece ser que México empieza a entender lo que implica vivir en un narcoestado. A ver, te lo recuerdo, ya lo hemos platicado aquí en Factor Kaiser, pero déjame recordarte qué implica vivir en un narcoestado. El Estado debería de ser esta organización
que cumple la Constitución y las leyes con una serie de facultades, que vive y existe gracias a nuestros impuestos y que tendría como función principal, como función número uno, la de cuidarte a ti y a mí, la de cuidarnos a todos, la de protegernos de las personas que quieren hacernos daño, de protegernos de aquellas personas que tienen armas que no deberían de tener, que hacen negocios que no deberían de hacer, que secuestran, que violentan, que asesinan. Vivimos en un país, tú y yo, en el que solo en estos últimos 7 años han asesinado a más de 230,000 personas. Y eso es lo que sabemos, porque al parecer muchos de los asesinatos están siendo hoy escondidos en el número de desaparecidos, 230,000. De esas 230,000 personas, 360 personas eran actores políticos relevantes. Imagínate. Vivimos en un país en el que los actores políticos, los que levantan la voz, los que le dicen al gobierno que es un narcoestado, son asesinados. En estos 7 años han asesinado también a cientos de activistas de derechos humanos, de activistas del medio ambiente. En estos 7 años también han asesinado y violentado a todo tipo de periodistas, a todo tipo de comunicadores de diferentes medios, sobre todo los locales, que son los más valientes de México. Eso quiere decir vivir en un narcoestado, vivir en un lugar en el que quienes nos deberían de cuidar en realidad están aliados con aquellas personas que nos hacen daño a ti y a mí, que violentan a los activistas de derechos humanos. De ese palacio de allá atrás salen los ataques a nosotros, a las personas que levantamos la voz. De ese palacio de allá atrás debería de salir la protección para ti, para mí, respecto de esas personas que nos hacen daño. Pero de ese palacio lo que sale son señalamientos a ti y a mí, a personas que no estamos de acuerdo con no solo la corrupción abrumadora de este gobierno que ha hecho millonarios a todo tipo de políticos de este gobierno, sino que además de este palacio han salido las decisiones que dejan a los mexicanos sin medicinas, sin operaciones, sin equipos, sin doctores, sin la posibilidad de atenderse. De este palacio de allá atrás han salido las fortunas multimillonarias de los hijos del señor que vivía allá adentro. No sabemos si todavía opera desde allá adentro o desde dónde está operando. De ese palacio salieron las decisiones que acabaron con proyectos de infraestructura increíbles y que se convirtieron en elefantes blancos que nos cuestan miles de millones de ese lugar de allá atrás. Y de ese lugar de allá atrás se tomó la decisión de aliarse con las personas que nos hacen daño todos los días. ¿De aliarse para qué? Para 3 cosas muy fáciles de ver y entender, que tú y yo ya podemos ver y entender en la dinámica de este gobierno y en lo que ha sucedido en los últimos años. A ver, la primera alianza con el crimen organizado para mantener el poder tiene que ver con amedrentar en todo el país, en las diferentes ciudades del país, en los diferentes estados, a todo aquel que quiera serle opositor a este tipo de régimen. Es muy fácil de ver. En todas las ciudades más importantes de este país, siempre que se trataban de levantar organizaciones, empresarios, diferentes medios para criticar al gobierno, alguien empezaba a hacerles daño. En diferentes ciudades como Tampico, como Acapulco, como Morelia, como Zamora, como Veracruz, en esos lugares donde de pronto parecería que la ley no es la del Estado, sino del crimen organizado, cada que alguien se trataba de levantar, cada que alguien trataba de levantar la voz, cada que un medio de comunicación trataba de buscar dónde estaban los actos de corrupción de los gobiernos locales, estas personas empezaban a ser violentadas, desaparecidas y hasta asesinadas. Entonces, el crimen organizado utilizado para tratar de amedrentar, violentar y llenar de miedo a cualquier crítico. Segundo, el dinero. Miles de millones de pesos utilizados para ganar elecciones, miles de millones de pesos para tratar de buscar comprar las voluntades de las personas en todos esos lugares donde se pretendía retener el poder. Los 600,000 millones de pesos del huachicol fiscal fueron para eso, fueron para comprar elecciones, fueron para comprar voluntades. Ahí está la evidencia a la vista de todo el mundo. Y la tercera forma de buscar el apoyo del crimen organizado es a través de la movilización de diferentes sectores, de la movilización de diferentes grupos, de la movilización de las personas que van a las urnas a obtener el poder. Este modelo no tiene otro nombre que el que dice aquí atrás: narcoestado. Sí,
Ninguna de estas cosas que han salido a la luz en los últimos meses y años han tenido una sola consecuencia, ni una. Sí hay algunas personas, sí hay algunos operativos recientes respecto del huachicol, respecto del fentanilo, pero ¿dónde están los políticos aliados en este esquema brutal de corrupción? ¿Dónde están las personas que permitían que estos esquemas de corrupción funcionaran? No están en ningún lado más que en sus curules, en sus casas millonarias, disfrutando de sus fortunas. Ahí están, sin ninguna preocupación de que los vayan a tocar. Este es el reclamo. Y finalmente México está despertando. De verdad, espero de todo corazón que esta plaza que hoy está cercada, que esta plaza que hoy tiene cualquier cantidad de personas viendo y tomándose fotos en esta pinta de narcoestado, mañana esté atiborrada de personas. Igual que diferentes plazas del país, igual que diferentes plazas de estas ciudades que están tomadas por el crimen organizado. Ojalá estén llenas. Espero que este programa de hoy de Factor Kaiser no vaya a ser tomado por el régimen como una supuesta muestra de que no son los jóvenes los que convocaron, no son los jóvenes los que movilizaron a otros jóvenes a venir aquí. Ojalá no se vaya a tomar como eso. Cada quien es libre de hacer lo que sea, cada quien es libre de manifestarse como quiera. ¿Quieres venir mañana a la marcha y no eres parte de la generación Z de esta edad? No importa, hombre, ven, llena la plaza. Pero lo importante es qué va a pasar después. Eso es el chiste de todo este tema. ¿Qué va a pasar a partir del 16 de noviembre? ¿Nos vamos a volver a regresar a nuestras casas, a mentar madres, a enojarnos de todo lo que está pasando sin hacer nada? Esa es la clave. Y esa es la clave de nosotros, de la resistencia de ciudadanos útiles y felices, que ya no vamos a permitir que México se desmovilice, todo lo contrario. A partir del 19 de noviembre le vamos a empezar a recordar a todo México qué quiere decir vivir en un narcoestado. ¿Por qué es tan grave vivir en un lugar donde los malos están en el gobierno? Los criminales son parte de ese aparato. A partir del 16 de noviembre lo que vamos a hacer tú y yo es enseñarle a todos esos millones de mexicanos que no se dan cuenta o no se quieren dar cuenta o prefieren estar en su casa encerrados o prefieren esconderse por el miedo a perder lo que tienen. Tenemos que empezar a enseñarle a ese tipo de mexicanos que esto que es un narcoestado, esto que se pinta claramente aquí atrás, tiene consecuencias directas sobre su vida diaria. Tiene consecuencias directas en la capacidad de poner o no un negocio, en obtener o no un buen empleo, en poder manejar libre por las calles, por las carreteras del país, el poder salir a la calle y disfrutar de las calles de México sin el miedo a ser violentado, a ser asaltado. Tiene que ver con eso. Y eso quiere decir que tiene que ver con su vida. Es decir, a partir del 16 de noviembre, tenemos que encargarnos tú y yo de que esto que va a pasar el 15 de noviembre no se quede en una gran movilización de jóvenes. Tenemos que empezar a despertar como sociedad, tenemos que empezar a hacer mucho más de lo que hemos hecho hasta hoy. Este gobierno se siente muy cómodo allá atrás. La señora que vive en ese palacio se siente muy cómoda detrás de las vallas, cuidada por el ejército y cuidada por diferentes grupos de personas y criminales con diferentes intereses. Se siente muy cómoda ahí guardada. Nuestra chamba a partir del 16 de noviembre es que no se vuelva a sentir cómoda nunca más, ni ella ni las personas que forman parte de este gobierno. Lo que necesitamos hacer a partir del domingo 16, una vez que lleguemos todos a nuestras casas después de haber llenado las plazas del país, tenemos que empezar a activarnos permanentemente todos los días a romper la cultura de la mentira, a romper la cultura del engaño, a difundir los datos duros, la realidad, a enseñarle a otras personas qué es vivir en un narcoestado y por qué tiene consecuencias sobre todos nosotros. Pero también tenemos que empezar a soñar en un país diferente. Sí, a partir del 16 de noviembre no solo se trata de ser anti-gobierno o anti-narcoestado. Eso es importantísimo y eso lo vamos a tener que hacer. Tenemos que empezar también a construir una alternativa de país, un país diferente, una alternativa de nación que nos ilusione, un país en el que
podemos salir a la calle y vivir en paz, en el que podemos discutir de los grandes temas del país sin tener que mentarnos la madre, en el que tú y yo podemos escoger quién nos gobierna, pero sobre todo tenemos la capacidad después de exigirles cuentas, de pedirles cuentas y de mandarlos a su casa si no hacen lo correcto. Un país en el que las personas que le son desleales al Estado paguen las consecuencias. Un país en el que el crimen organizado sea el verdadero enemigo del país y no los que convocan una marcha. Un país en el que los narcopolíticos que le han sido los más desleales a México paguen las consecuencias y tengan una sanción concreta, que pierdan todo lo que ganaron por sernos desleales a ti y a mí. Ese es el país que tenemos que empezar a construir, pero también un país con mejor educación para los que menos tienen, un país con más sistemas de salud, que tienen medicinas de sobra para atender a cualquier persona, un país en el que las personas que buscan un trabajo encuentran un trabajo y puede ser un trabajo satisfactorio, pueden ganar buen dinero. Es decir, tenemos que concentrarnos ahorita en acabar con el narcoestado, en destruir este modelo en el que los malos son gobierno, en el que el crimen organizado es el gobierno. Eso es lo primero. Pero a partir de ahí tenemos que empezar a soñar tú y yo con un país diferente, con un país justo, con un país que incluya a todos, con un proyecto de nación en el que todos estemos incluidos, para que las personas que más lo necesitan no puedan volver a ser manipuladas con mentiras, no puedan volver a ser engañadas con la mentira de que van a tener medicinas y tratamientos, con la mentira de que van a tener mejores sistemas educativos, con la mentira de que van a obtener más recursos en efectivo y eso resuelve su vida. Tenemos que empezar a soñar en ese país diferente que podamos ser. No se trata simplemente de acabar con el narcoestado. No se trata simplemente de destruir este modelo de corrupción en el que tú y yo somos los únicos que perdemos. Los mexicanos somos los que perdemos y ellos ganan todo. A partir de esta movilización, tenemos también que empezar a soñar en un país diferente. Podemos ser un país diferente. Debemos ser un país diferente. Y por eso, viva la resistencia. Una producción de Dixo.